Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde nos gusta conversar con distintas personalidades, distintas trayectorias, diversas historias de vida y por lo tanto variadas experiencias que nos ayudan a entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos y que pretendemos transformar desde abajo y desde la izquierda. Y por eso nos gusta hablar también de arte, nos gusta la ciencia, nos gusta la filosofía, nos gusta la magia y nos gusta la danza. E invitamos a nuestro compañero Alejandro Ruiz, que es bailarín, que es un profesional de la danza, y él nos contará, nos platicará pues cuál ha sido su experiencia en el universo de las artes y de la danza. Bienvenido, Alejandro. Gracias por invitarme. Pues así, ¿cuál ha sido mi experiencia? Pues han sido muchas. ¿Cómo empiezas? Y de toda índole. Porque, a ver, tenemos un profesional de la danza, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues la gente lo ve y dicen, mira cómo danza, mira qué maestría tiene, mira qué profesionalismo, mira qué trayectoria. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo iniciaste tú? ¿Cómo te decides por la danza? ¿En qué momento de tu vida? Yo comencé con la danza a los 17 años, Mira tú. ya tarde. Antes de eso fui mucho tiempo, entrené natación, nadador, pero tuve un accidente de auto. Todo hace parecer historia como de compañía de Pina Bausch, pero es real. Me atropellaron y quedé fuera de combate un año. ¿En la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, enfrente del centro médico, para más detalles. Casi cosa? sacan la camilla y me llevaron para adentro. Pero en fin, a partir de ese accidente, Fue chavito eso. 16 y algo, por ahí. Y a partir de ese accidente y que estuve fuera de combate un año, me rehabilité nadando, pero ya no volví a competir. Y en aquella época tenía yo una novia, una compañera, que danzaba. Y bueno, yo había subido mucho de peso porque un año de cama después del accidente estaba yo casi más de 100 kilos. Y dije, ay, ¿por qué no? Y probé unas clases con el maestro Guillermo Maldonado, que en aquella época tenía su academia ahí por donde estaba la antigua Ibero, por Tasqueña. Y ahí comencé a tomar unas clases de manera muy poco formal, ¿no? Así de manera informal, como una actividad extra para ver si... Pues me gustó tanto que a los 7 meses estaba yo audicionando para la Escuela de Ballet Nacional de México, que estaba en aquella época en la calle del 57. Qué locura. Y me quedé en la escuela y pues desde ese momento hasta la fecha pues no he parado de dedicarme a esto, que es mi oficio, a la danza, ¿no? ¿En un inicio fue el ballet? No, Ballet Nacional de México era la compañía de Guillermina Bravo y la técnica de entrenamiento era técnica Graham. Eso es relevante para lo que por lo menos estoy haciendo yo ahora. Sí, también estudié ballet en una escuela que se llamaba Quitanjáfora en aquella época, ahora se llama Danzáfora, que dirigía, que está aquí muy cerquita en la Colonia Juárez, ¿no? Entonces, a la par que estudiaba en el Ballet Nacional, estudiaba también ballet por las tardes. Y así fue mi vida, pues por un buen tiempo, unos buenos años. Y bueno, después, conforme fue pasando más el tiempo, fui pues indagando en otras técnicas, metiéndome de otras maneras. Me estrené como bailarín. La primera función que di profesional fue en la Sala Miguel Covarrubias en 1988, con El Cuerpo Mutable, teatro de movimiento, dirigido por Lidia Romero. Y esa fue la primera función profesional que yo di. Y bueno, a partir de eso bailé con casi todas las compañías independientes de la época. Cuando digo casi todas, UX Danza, Vértice Danza, Cuerpo Mutable, la compañía Romero Domínguez, bueno, con todas las que más o menos en aquella época era muy importante el movimiento de la danza porque las compañías independientes, que en ese momento sí eran independientes, realmente independientes, pues se trabajaba de una manera muy particular, había mucho corazón, había mucho juego en la calle. También a raíz del temblor del 85, la COVID-19 hizo esta cosa de los encuentros callejeros de danza. Entonces, bueno, es ese momento histórico donde yo me inserto en la danza contemporánea, en el mundo de la danza contemporánea en México, donde yo empiezo a tener relaciones con los directores, con los coreógrafos, con los compañeros bailarines y empiezo a desarrollar mi trayectoria, ¿no? Esa es como mi primera impresión, ¿no?
Y Sí. bueno, en ese momento era como lo menciono, era un momento de ebullición, había como mucho deseo de hacer y de crear. Ujú. No digo que no lo haya ahora, Sí, sí, hay otro. pero hay otro, es diferente, Exacto. ¿no? Ese era un momento histórico importante porque era reivindicar el oficio de la danza como un oficio profesional y de nivel, pero además, pues ir más allá de los teatros y tratar de compartírselo a la gente en todos los lugares posibles, ¿no? Y la danza contemporánea también deja mucho esta idea de que diferentes cuerpos pueden hacer danza, Claro, ¿no? Porque claro. en la danza, digamos, clásica, pues hay un tipo de cuerpo, ¿no? Yo lo pondría de esta manera. Lo que hay es como una danza académica o academicista, y ahí también podría incluir a la danza contemporánea, donde hay una visión del cuerpo de cierta manera, una visión del entrenamiento, de la formación del bailarín, de la formación de las propuestas escénicas a partir de ciertas estéticas que podríamos llamar hasta restrictivas, ¿no? Y hasta algunas sumamente, ¿cómo puedo decir? Pues violentas en E- algún e- sentido, ¿no? Eurocéntricas. Totalmente, Mm. totalmente, ¿no? Es esta visión griega, ¿no? De los cuerpos perfectos, largos, flacos, marcados, A veces hasta blancos, ¿no? no a veces, la mayor parte del tiempo Bueno, blancos, sí blancos. también. Sí. Sí, hay todo un tema con eso. Yo, por supuesto, como viví la danza desde la parte académica también, pero ya trabajando con los grupos independientes, pues me tocó conocer otra realidad, ¿no? En ese momento había grupos que inclusive en términos políticos a la fecha eran radicales, ¿no? Como Asalto Diario, como Barro Rojo, o como otras propuestas, ¿no? O la propuesta de UX Sonodanza, que también la conocí, participé con Raúl Parrao, que esto de la danza bizarra y una visión alternativa a esta composición escénica, como tú dices, eurocentrista, ¿no? Eso no se ha terminado, continuamos con esa misma idea. Es todo un tema porque a partir de eso, pues era Tovar y de Teresa el que creó el FONCA, se creó todo un constructo de becas y de apoyos Claro. para la creación, que por un lado, pues decimos qué bueno que haya apoyos del gobierno para la creación, pero por otro lado decimos sí, pero se ha vuelto una serpiente que se come la cola. Sí. ¿Por qué? Porque hay una sola visión estética, hay una sola dirección, hay una Sí. sola, son las mismas personas que se han ido repitiendo, porque como todos los gremios se vuelve uso y costumbre. De hecho, no es mi intención atacar políticamente a nadie, No. pero hay muchos coreógrafos connotados que ni siquiera son conscientes de su privilegio, De ¿no? hecho, se sienten no privilegiados. No, incluso sienten que se lo merecen porque lo ganaron con trabajo. Y en una buena parte Es cierto. tienen razón. Ajá. Pero en otra, pues resulta que pues Hay más. hay mucha Hay más, mucho más. hay mucho más de la Ujú. danza, ¿no? Y esto yo creo que es bien importante. Me gustaría, si te parece bien, irme por allí porque tenemos Sí, poco adelante, tiempo por favor. y hablar de lo que a mi generación nos fue sucediendo, ¿no? O sea, lo hemos platicado muchos compañeros bailarines, algunos que ya ni siquiera se dedican a estos, Ujú. eh, Han se- migrado a a otras otras cosas o disciplinas. han mezclado otras cosas, pero en nuestra generación como que nos quedamos en un punto intermedio en donde ya no alcanzamos a tener la posibilidad de ir más allá. Por ejemplo, yo he tenido Ensamble 8 es mi tercer proyecto coreográfico. Con el primero llegué con fresco, con los sueños, conseguí los teatros, me permitieron presentarme, hice giras, todo, hasta que me di cuenta que Había un tope. ya no había más, no hay más a dónde ir, ¿no? Porque hay una política cultural que fue creada de cierta manera y, en mi opinión, igual que CONACYT, igual que todas esas construcciones que hizo el salinismo, fue diseñada para justamente desarraigar la creación artística y cultural del país, de la población. Y esto te lo digo porque estábamos hablando de los grupos independientes en los Sí, ochentas y sí. del poderosísimo impulso que se tenía en ese momento. Ujú. Y ahora estamos viendo una repetición ad nauseum de las mismas estéticas, de las Ujú. mismas cosas, que no es que esté mal. Yo respeto muchísimo el oficio de mis colegas, sobre todo los que son mayores que yo, los que llegaron antes que yo. No tiene que ver con eso. Es una política pública que ha creado burbujas cerradas que no permean para la gente.
que no le llegan no tienen posibilidad de llegarle a la gente, ¿no? Porque hablan de los teatros vacíos, sí, pero pues si todo se queda en un solo circuito y se repite la misma estética y las mismas ideas y la misma forma, el mismo formato de acceder, pues eso no se va a mover del lugar, porque además fue de una manera muy astutamente diseñado. Así pasa con el CONACYT. Los investigadores, para quitarle un poquito de esta esfera y que no parezca que estoy siendo sesgado, tienen una presión anual de publicar para mantener su estatus. Y se pasan la vida persiguiendo mantener ese estatus al que con tanto esfuerzo lograron llegar. Pero es un país tan grande, somos tantos millones de personas y es tanta la necesidad de crear en todos los ámbitos y de desarrollar en todos los ámbitos, que pues es imposible, ¿no?, que todos tengan acceso a apoyos diseñados de esta manera. No se puede. Además, es gigante, es demasiado. Además, una consecuencia justo del fenómeno que tú describes, ¿no? Creas la burbuja, creas por lo tanto una élite, ¿no? Te separas de la población, por lo tanto esa élite se cierra, ¿no? Se convierte en una especie de casta, ¿no? Y lo que produce no llega a la población, ¿no? Exactamente. O sea, yo he observado, por ejemplo... Puede ser una obra de teatro o puede ser un libro de filosofía. O un libro de ciencia. Y no lo va a conocer el vecino de al lado, pues. No, el ciudadano de pie, no tiene acceso ¿Y a esa información. ¿Cómo lo haces un consumidor asiduo de lo que estás produciendo si no tiene acceso de entrada? Bueno, pues sí, o sea, estamos de acuerdo. Tienes los libros ahí en las librerías guardados o teatros vacíos. Sí, en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? O sea, yo a veces voy a los Aldos para ver y me encuentro unas cosas maravillosas, Exacto. ¿no? Y todo lo que se publica de maestrías, de doctorados, ¿quién realmente tiene conocimiento? La gente ni lo ve, o sea, me refiero... No sé, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en la FES Zacatlán, ahí coordinando un grupo de jóvenes, haciendo coreografía con ellos, haciendo danza. Muchos de ellos, algunos, ahora se dedican a bailar, les gustó, ¿no? Pero lo que yo veía es que estaba la FES Zacatlán, que es en una zona, pues, complicada de la mancha urbana, que no es exactamente Ciudad de México, pero está ahí en el límite. Y yo veía esa isla ahí, y alrededor colonias populares. Y para lo único que había comunicación de los estudiantes con las colonias populares eran las cervecerías. Claro. O sea, en lugar de aprovechar el potencial que eso implicaría para que la gente del lugar pudiera desarrollar ideas nuevas, trabajos nuevos, formas de desarrollo, no, está ahí aislada la universidad y afuera... es otra cosa, totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, ese es el fenómeno que yo he observado. Yo así he vivido la danza. Esa es la razón que me llevó a llegar a un punto de inflexión en donde dije, pues, ya bailé en Bellas Artes, ya me presenté en tal, ya me fui a tal, ya hice tal. Y luego, pues sí, pero a mí, ¿por qué bailo? ¿Por qué hago danza? ¿Por qué hago coreografía? ¿Por qué me interesa la creación? Y más profundamente, ¿por qué me interesa el cuerpo y el trabajo corporal? Entonces, bueno, yo llevo muchos años desarrollando un método de entrenamiento que no voy a decir que es una técnica, porque es un cúmulo de diferentes técnicas que he ido apropiando a mi clase, a mi forma de enseñar, que mi forma de enseñar tiene mucho que ver con cómo hago coreografía. Después, y que es un honesto intento de crear un método de entrenamiento para bailarines y para no bailarines, que es accesible a cualquier persona y que puede verdaderamente desarrollar habilidades de manera profunda, ¿no? Y ahí he mezclado pues todas las técnicas de movimiento que he conocido, que son muchas, no las voy a enumerar todas ahorita porque es largo. Algunas puedes mencionarlas para bueno, que la pues gente... yo primero entrené con Graham, y ballet clásico, sobre todo la parte, la forma rusa, porque de ahí venía Farailda Sevilla y su grupo de maestras que fueron las que me enseñaron en esa época, pues de ahí venían, ¿no? De estudiar en la URSS, en aquella época. Y o sea, la URSS heredó toda la tradición de la danza rusa. De la danza clásica. Y la potencian, ¿no?
Pues más bien como la eficiencia técnica. Para mí sigue siendo del ballet la técnica más eficiente de formación, ¿no? Pero bueno, después de eso, pues tomé diversas técnicas, pues no sé, en cuerpo mutable entrenábamos con Nicolai, luego tuve acercamientos con la técnica Cunningham, tuve acercamientos con otras formas de trabajo corporal, como técnicas de gimnasia suave, ¿no? Método Feldenkrais, técnica TOF, otro tipo de cosas. Sí. También abrevé del Contact Improvisation. En algún momento tomé varios talleres y me interesó y lo seguí explorando ya como coreógrafo y como maestro, como docente. Y en algún punto comencé a hacer capoeira también. Practico capoeira Angola hace poquito, hace 30 años nada más. Y bueno, y yoga. Y entonces de esas 3, 4 ramas yo he ido mezclando. Pero sobre todo he ido obteniendo un conocimiento de cómo funcionan los cuerpos, todos, los normales. No, nada, yo no hago audición ni tomo medidas para que bailen conmigo. Claro. A mí lo que me interesa es lo que la persona tiene para decir y cómo desarrollar esas habilidades, ¿no? Y bueno, pues ahí encontré un casamiento, un punto de unión entre la práctica de Ashtanga Yoga con la técnica de Martha Graham, que tiene mucho sentido. Y he ido desarrollando un método también a partir de la visión somática de la danza, trabajando desde otros lugares, o sea, tratando de hacer un entrenamiento que sea amable, que no sea invasivo, que no violente, que al contrario te lleve en la hipnosis de la circularidad y el movimiento a conectar con tu respiración, con tu cuerpo y con tu posibilidad. Ay, qué bonito suena. ¿Y Sí. has visto el Aikido? También, sí, sí. Por lo de la circularidad me lo evocaste, Pues totalmente, ¿no? sí, bueno, hay muchas cosas de técnica de piso que, que yo no las aprendí con Aikido, las aprendí en el judo. Sí, sí. Pero Es un heredero, ¿no? de desarrollo de movimientos, sobre todo de piso, ¿no? También, cómo no. O sea, lo que estamos viendo ahora como técnicas contemporáneas de movimiento, pues son ya la suma de todo un conocimiento de muy largo alcance, ¿no? Sí. O sea, y el cuerpo humano es el mismo en todas partes, ¿no? Son 2 brazos, un torso, 2 piernas, una cabeza. Eso no es diferente. Desde que somos un homínido estamos así, conformados. Exactamente. Y podemos desarrollar de muchas maneras las habilidades de cada quien, ¿no? Oye, qué bello. ¿Cómo se llama tu método? No le he puesto un nombre No lo has todavía. bautizado. Mis alumnos dicen el método Alejandro Ruiz y a mí me da risa, Ahí ¿no? está, pues ya, si los alumnos lo dicen, ya Pero está teniendo. tiene un sentido. Mira, la técnica Cunningham, la técnica Limón, también tomé Limón, vienen de la inquietud de los coreógrafos de esa época por desarrollar una forma de entrenamiento para sus bailarines que los vinculara a esta cosa estereotipada del ballet. Pero como siempre pasa, de la era moderna para esta época, pues entonces ya hay otro estereotipo nuevo, entonces hay que romper otra vez y hay que romper otra vez. Y ahora no sé si estamos rompiendo, más bien estamos tratando de buscar la esencia de lo que es la danza en su nivel primario, que es una experiencia espiritual y también de sanación emocional. Claro. Que lo que me ha pasado desde que yo me alejé del movimiento aquí tan centralista en la ciudad, de los teatros de la ciudad y de los lugares de ensayo de aquí, y empecé a trabajar en Morelos, empecé a entrar en contacto con gente de todas partes del mundo, porque Tepoztlán es sumamente cosmopolita, no sé si conozcas, pero hay gente de todas partes. Poquito. Entonces he tenido colaboradores en mi espacio, en mi estudio, tengo un estudio allá, un estudio foro, de muchas partes del mundo, con diferentes inquietudes. Claro. Muchos de ellos y de ellas hacen trabajo corporal para la sanación, desde un punto de vista, lo que llaman ahora healing, que a mí no me gusta tanto porque otra vez es estereotipar las cosas en una visión mercadotécnica, pero siendo como más humanos, más claros, me di cuenta que la danza es mucho más que las becas, que Bellas Artes, ¿no? Y que puede estar mucho más cerca de la gente si vemos el valor primigenio que tiene, que es esa parte espiritual y de sanación emocional y corporal, ¿no? Que ese es como lo... Y pues eso es lo que estoy haciendo en Tepoztlán. Mi espacio se llama Solar Artes Corporales. Ahí tenemos, como te decía,
un foro pequeñito, son 100 metros cuadrados, una bodega que renté allá, pues, grande para ser bodega, pero no es un teatro como tal, pero sí tengo iluminación y lo tengo acondicionado. Y entonces, pues, ha sido una experiencia muy, muy importante para mí porque, pues, he seguido desarrollando mi trabajo y mi arte de otra manera, Claro. dirigido tal vez no a otros públicos, pero sí a personas que tal vez no irían a una función de danza solo porque les dijeran que va a suceder, ¿no? O sea, que van conectando de otra manera, que también es una manera de formación de públicos, ¿no? Como hacerlo todavía más cercano. Allá, cuando hacemos función, tratamos de que las funciones de danza sean más una experiencia que una cosa de sentarte a ver y luego aplaudir y luego irte, ¿no? Promovemos mucho que haya un taller previo con las personas que van a dar la función. Hemos tenido la fortuna de tener artistas de Chile, de Inglaterra, de Rusia, de Italia, de Alemania, que han hecho pequeñas residencias ahí. O sea, cuando dice residencia artística, todo el mundo va a pensar en las becas, no, o sea, sin becas, sino Te quedas y haciéndolo trabajas, ¿no? como se puede, ¿no? A compartir. Resolviendo, ¿no? Ujú. Trabajando y compartiendo el trabajo, ¿no? Exacto. Eso no quiere decir que no nos pueda venir bien un apoyo, lo hemos tenido. El año pasado, el rey de Bélgica nos otorgaron una beca de Bélgica para trabajar con unos chicos de una casa hogar de Sosocotla, Morelos. Trabajamos con ellos, nos permitió esa beca trabajar 4 meses con ellos de manera intensa y fue muy bello el proceso, ¿no? De que conectaran con el movimiento, con la danza, crear una pequeña obra. Fuimos a Sosocotla, los trajimos a Tepoztlán, y lo más importante, la convivencia y lo que eso implica, ¿no? Lo que eso te da como a ti como creador y a las personas que comparten contigo ese momento, como personas que están conociendo algo que a lo mejor no hubieran conocido de otra manera, ¿no? Y bueno, y ahí vamos en el trabajo, eso es lo que estamos haciendo ahora, a eso me estoy dedicando. Mi compañía Ensamble 8, mis bailarines que entrenan allí en la sede Solar y que me apoyan también cuando hacemos este tipo de trabajos. Y bueno, yo ¿Y personalmente. quien quiera ir a ver el taller, las clases, el trabajo que hacen? Mira, tenemos una IG, un Instagram. Ujú. No soy muy fan de las redes sociales, pero ahora he tenido que entrar un poco a fuerzas. Pero tenemos un Instagram que se llama Solar Artes Corporales. Solar Artes Corporales. Y ahí Y están en avisamos, Tepoztlán. estamos en Tepoztlán, en el Valle de Atongo. Pues Y para ver las funciones. igual, o sea, la Ahí. página de Instagram es como el primer Ujú, medio de contacto. ujú. Y bueno, luego de ahí hacemos calendarios y los vamos Sí. publicando y la gente se va enterando. ¿Salen? De repente llevan sus funciones, sus obras, alguna puesta en escena, alguna. El año pasado estuvimos en una temporada de los talleres de Coyoacán. Ahí dimos unas funciones. También dimos unas funciones al Huerto Roma Verde. Bueno, de venir aquí a la Ciudad de México. Ujú. Allá en Morelos nos hemos presentado en algunos municipios también, así haciendo presentaciones más como callejeras, ¿no? Como busca, porque donde no hay teatro, pues ahí está la plaza pública, El ¿no? espacio, claro. Y y sí estamos en activo, estamos trabajando y pues no sé si. Pues excelente. ¿No? Y, pues, agradecerte mucho que estés acá con nosotros, que nos compartas. Ajá. Y pues vamos a quedar pendientes para continuar la conversación, porque de Sí, lo que tú nos compartes, pues se desprenden varias reflexiones y preguntas, ¿no? yo Que creo que sería, sería interesante hay mucha carnita profundizar. para platicar, y sobre todo Sería- tomando en cuenta el perfil de tu programa, ¿no? Y tomando en cuenta pues que se trata de movernos del lugar, ¿no? Exacto, Ahora sí que va a parecer comercial, pero de hacer verdadera transformación exacto. y Movimiento. movimiento, y es la única forma, De ¿no? movimiento y esta circularidad que dices, ¿no? Exacto. Encontrar la armonía de la transformación, del cambio. A veces hay rupturas, pero esa circularidad que permite que uno esté en la tierra, ¿no? Haga Exacto, tierra. desde la dialéctica, pero sí, ¿no? Como en la Exacto, la espiral que dialéctica. nos lleva a dónde, quién sabe a dónde. Ya Sí, veremos. sí, hablando de la dialéctica, Alejandro, está muy interesante el proceso de llegar a la danza a partir de un accidente, de una recuperación y de una eh, rehabilitación, ¿no? Ujú. Y
llegar a un momento en el que la danza pueda ser un proceso espiritual y curativo, ¿no? ¿Tiene eso, para cerrar la charla, eso engarza desde un principio o es algo que se fue dando? Bueno, yo creo que estaba en mi espíritu de alguna manera desde que empecé a estudiar danza, a entrenar, a aprender. Y bueno, es producto de todas las frustraciones que como profesionista de la danza tuve que vivir, ¿no? Los enfrentamientos conmigo mismo, con mi cuerpo, a veces con algunos maestros, a veces con coreógrafos, a veces con autoridades, ¿no? Todo ese proceso, todo ese devenir me llevó al punto donde estoy ahora, en donde soy muy consciente del gran valor que tiene la danza no solo como arte representativo y escénico, sino como posibilidad de cambio. Porque esta sociedad occidental está acostumbrada a privilegiar el pensamiento y el concepto y no considera que la sensación, la fenomenología, dirían lo fenomenológico, dirían los filósofos, es también parte de un gran conocimiento, de un acervo de información impresionante, y no solo eso, es también una forma de inteligencia. Claro. Entonces estamos como escindidos, ¿no? La cabeza por un lado, el cuerpo por el otro, y en esa decisión es que nos tienen en control y dominados, en la medida, yo lo he visto con la gente, cuando reconoce y se reconoce en su cuerpo, y cuando ve que lo puede desarrollar, y cuando ve lo que puede hacer, se va empoderando, y ves cambios no solo de personalidad, o sea, ves cambios en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera lo digo yo. Para mí es una, lo voy a decir abiertamente, para mí es una posición política dedicarme a lo que me dedico. Claro. Es un cuestionamiento a la sociedad actual también, ¿no? Y una gran pregunta de cómo podemos hacer para regresar a esa completud de mente, cuerpo y espíritu, pero no por separado, sino como un ente integral, ¿no? En donde hay una conexión con nuestra propia energía, nuestros saberes y nuestros sentires de manera más orgánica, ¿no? Bueno, esa es mi visión. Nuestro sentipensar, dirían algunos. Nuestro por allí, sentipensar, exactamente, ¿no? En donde la intuición es parte se siente en el cuerpo. Sí. O sea, Y la liberación también está en ese movimiento de cadera, ¿no? también. La posibilidad de mover o no la cadera, de que el cuerpo sea libre, pues también refleja la libertad en la comunidad, ¿no? Y En también sociedad. ¿cómo puedo decir? La contractura impresionante corporal que se ve por todas partes, Exacto. que aparece a donde vayas, ¿eh? O sea, la gente está muy estresada físicamente. Ensimismada, ¿no? Así es. Alejandro Ruiz, muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y pues ojalá que sí, perdón que llegue tan tarde, No, pero no te pases, no. la próxima vez, prometo que nos veremos con más tiempo. Profundizamos. Muchas Claro que gracias. sí. Muchas gracias Un por estar placer. con nosotros. Pues Alejandro Ruiz, docente, creativo, creador, una tradición en una persona, y nos comparte pues un conocimiento del que todos tenemos que abrevar. Comparta el enlace, usted que ya lo vio, usted que aquí lo escuchó, compártalo, convérselo, discútalo con su familia, con sus amigas, con sus amigos. Como la danza también forma parte de la liberación, el arte, la danza, el movimiento, la circularidad, la dialéctica, forma parte de las grandes transformaciones, y pues aquí estamos avanzando en ese caminar. Recuerde siempre ejercitar ese músculo tan necesario de tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo más humanos cada vez. Hasta luego.